Bueno, todos en algún momento escucharon esta palabra, hipertensión arterial. ¿Con qué está relacionado la hipertensión arterial? Sí, la presión. ¿Pero qué es específicamente? ¿En quiénes esperamos hipertensión arterial? ¿Cómo? ¿Ancianos después? ¿Cómo? Sí, también. Personas con problemas renales. ¿En quiénes es normal tener hipertensión? ¿En quiénes vamos a esperar una hipertensión? ¿Cómo? Hipertensión arterial. El atleta es el que no va a tener. No. El obeso. Puede ser. Pues sí, también muy bien, colesterol alto, en la dislipidemia. Entonces, la hipertensión arterial, vamos a aprender hoy que es normal en ciertos grupos de personas. O sea, nunca es normal, pero que podemos esperar. Y hay otros grupos de personas en quienes no se debe de presentar nunca. Y si se presenta, tiene un nombre especial. Entonces, la hipertensión es un problema para el sistema sanitario a nivel mundial, porque la hipertensión causa muchas muertes prematuras de personas jóvenes y también causa mucho daño, deja muchas secuelas en el paciente. Una vez que hay una complicación como un infarto, un ACV, el paciente ya queda con secuelas. Y el paciente que tiene una secuela de un evento debido a la hipertensión implica muchos gastos para el sistema sanitario. Es un paciente que ya no trabaja, es un paciente que usa recursos del Estado, medicamentos, insumos, alimentos. Entonces la hipertensión es un problema sanitario y es un problema que se puede tratar. Bueno, entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? Es un aumento continuo de la presión arterial dentro del circuito arterial. Entonces decimos que la persona es hipertensa cuando logramos registrar que ese paciente en específico tiene la presión alta de forma continua. Un solo episodio aislado no nos sirve para decir que el paciente es hipertenso. Entonces tenemos que tener un registro que justifique, que demuestre que el paciente está con la presión elevada todo el tiempo. Es un factor de riesgo primario para enfermedades cardiovasculares. Entonces la hipertensión causa muchas otras patologías. Puede causar un infarto, puede causar un ACV, puede causar una alteración valvular, puede causar problemas renales. Perdón. Entonces la hipertensión es un factor de riesgo para muchas otras patologías, no solamente cardiovascular. El paciente hipertenso automáticamente tiene mayor morbilidad y mortalidad que cualquier otra persona en el mundo. Y la hipertensión es una enfermedad crónica no transmisible, entra dentro de ese grupo, al igual que la diabetes, enfermedad crónica que no se transmite y no tiene cura. El paciente hipertenso va a ser hipertenso siempre. La hipertensión se puede controlar. El paciente puede estar normotenso con medicamentos. Deja de tomar la medicación, va a volver a estar hipertenso. Pero ustedes ya vieron valvulopatías, hay una valvulopatía que cura la hipertensión. ¿Cuál es? La alteración valvular que cura la hipertensión. El paciente ya no es hipertenso, pero por una secuela. Es una consecuencia de una valvulopatía. ¿Y cuál es esa valvulopatía?
¿Qué tipo de afectación valvular y de qué válvula hace que baje la presión arterial del paciente? La aorta, ¿cuál? Hola, adelante. La estenosis. La estenosis aórtica hace que el flujo de sangre sea cada vez menor. Entonces hay menos volumen sistémico. Y el paciente que era hipertenso, cuando tiene una estenosis severa de la válvula aórtica, ya no es hipertenso. Pero ¿a qué costo? La válvula está dañada casi el 100% ya y el paciente ya no necesita fármacos para la presión porque el volumen que está circulando ya es muy pequeñito. Y el paciente está normotenso y con el tiempo va a estar hipotenso. Única situación en que podemos decir que el paciente se cura de la hipertensión, pero es porque tiene una complicación mayor. ¿Puedes llamar? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Aarón Marcos, Alejandro, Alexa, Ana Julia, Ana Rafaelis, Presente. Ana Silveiro, Presente. Ana Victoria, Presente. Anadia, Presente. Andrés, Presente. Angélica, Presente. Ana Beatriz, Presente. Beatriz Reina, Presente. Beatriz Silva, Bernardo, Bruno Gabriel, Presente. Carla Giselle, Presente. Carolina Presente. y Celice, Presente. Cintia, Danilo, Eduarda, Presente. Emanuel Enrique, Presente. Eric, Presente. Eva, Felipe, Felipe Mora, Giovanna, Presente. Enrique, Presente. Ingrid Presente. y Saura, Pregunto si se tiene la posibilidad de firmar por ella, porque ella tiene varias. Pero ella entregó su escala. No creo que sí. Leticia, Entonces no va a haber problema. Lisa, No, pero igual pueden ir a firmar después abajo, porque yo no tengo la carpeta. Luis, Ella no tiene Marcelo, Sí. Luis Marcelo, Mayara, María Clara, María Eduarda Damasceno, María Eduarda Fernández, Bueno, entonces siempre va a tener problema de asistencia. Mario Rodrigo, María Eduarda Sosa, Mateo Enrique, presente. Mateo Silva, Presente. Michele, Elena, Presente. Murilo, Naomi, Natalia, Presente. Odalis, Rafaela, Ramón, Presente. Renata, Presente. Renata Godoy, Presente. Roberto, Presente. Robson, Riam, Samira, Suelen, Tamírez, Presente. Tania, Presente. Tatiana, Presente. Talía, Presente. Tiago, Presente. Tiago Ferreira, Valdecir, Presente. Wellington, Yuri, Presente. fueron llamados todos. ¿Un nombre? No estás en la lista. Entonces van a asignar después en la carpeta. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Bueno, entonces la hipertensión, al igual que la diabetes, no se cura. Si el paciente era hipertenso y dejó de ser hipertenso, hay que pensar qué está ocurriendo. ¿Por qué el paciente ya no necesita medicación y está normotenso sin antihipertensivos? Lo mismo que la diabetes. El paciente que es diabético también se puede curar de la diabetes. ¿Cuándo? Cuando la diabetes ya le produjo una enfermedad renal crónica y el paciente ya no necesita de insulina.
necesita de diálisis. Se curó de la diabetes, pero perdió la función renal. Entonces siempre algo está ocurriendo, son enfermedades crónicas. El paciente debe de controlar esa enfermedad, pero con medicamentos. Si no necesita medicamentos, algo está ocurriendo. En el caso de la hipertensión, hay que buscar siempre y descartar afectaciones valvulares. Bueno, tenemos 3 grupos. Las mujeres embarazadas que pueden hacer hipertensión. La mujer que ya era hipertensa puede quedar embarazada y va a seguir siendo hipertensa. Y luego tenemos al otro grupo, la mujer que no era hipertensa y empieza a presentar picos de hipertensión durante el embarazo. Eso tiene un nombre. Es la preeclampsia. En realidad es la hipertensión inducida por el embarazo, y cuando alcanza ciertos valores mayores a 140 ya es una preeclampsia. Y si la paciente tiene una presión mayor a 140 y convulsiona, eso ya es una eclampsia. Luego tenemos niños y adolescentes. La hipertensión no es normal en los niños ni en los adolescentes. Cuando tenemos un niño hipertenso o un adolescente hipertenso, tenemos que buscar siempre causas secundarias. Es una hipertensión secundaria hasta demostrar lo contrario. Y luego tenemos a los adultos mayores. El adulto que nunca tuvo hipertensión y después de los 60 años empieza a ser hipertenso. Eso tampoco es normal. La hipertensión es normal mayores de 30, más o menos hasta los 50 años. En esa franja etaria podemos pensar en una hipertensión primaria. Antes de esa edad y después ya tenemos que pensar en causas secundarias. A no ser que el paciente tenga factores de riesgos. Ahí sí podemos pensar en una hipertensión primaria cuando el paciente tiene factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo no modificables y los modificables. Los no modificables tienen que ver con la genética, la edad, el sexo, la raza, la herencia. Si el paciente tiene una madre hipertensa, tiene 50% de probabilidad de ser hipertenso también. Y si el padre era hipertenso y la madre hipertensa, se duplica. Podemos decir que ese paciente va a ser hipertenso. Entonces, un factor de riesgo no modificable. El paciente no puede modificar su carga genética, no puede modificar su edad, no puede modificar su sexo, su raza. Todo eso influye para la hipertensión arterial. Y luego tenemos los factores de riesgos modificables. ¿Cuáles? Los relacionados con el estilo de vida, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta del paciente, el grado de actividad física que realiza el paciente. Todo eso se puede modificar. El estilo de vida es un factor modificable. Si el paciente estaba teniendo hipertensión porque tenía una dislipidemia severa, colesterol y triglicérido alto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar eso, le vamos a hacer una modificación de la dieta, que haga actividad física, y con eso va a mejorar la presión arterial. Puede ser una contribución individual o colectiva, puede ser algo propio del paciente y pueden ser más factores. Puede ser un paciente cuyo padre y madre son hipertensos y además el paciente es tabaquista. Y si tiene 28 años, ¿voy a pensar o no en una hipertensión secundaria? Vamos a pensar ya en una causa primaria, porque el paciente tiene una alta carga genética y también tiene un mal estilo de vida, y es de esperar que sea hipertenso. La mayoría de los casos son una hipertensión primaria, una hipertensión esencial. Y luego tenemos a la hipertensión secundaria, que está causado por una enfermedad. Recuerden esto,
La hipertensión secundaria es causada por una enfermedad. Hay una enfermedad, hay algo que está causando esa hipertensión. Si identificamos la causa, tratamos la causa, el paciente ya no va a ser hipertenso. Vamos a tratar esa cifra tensional alta, le vamos a dar antihipertensivos, pero también vamos a tratar la causa, la enfermedad que está causando la hipertensión. Bueno, la hipertensión secundaria se puede corregir con tratamiento específico. Entonces, si tenemos un paciente, yo ahora tengo un paciente de 19 años que toma enalapril desde los 14 años. Hace 4 años que él está tomando antihipertensivos porque él es hipertenso y él no sabe la causa de la hipertensión. Entonces hay que buscar una patología, algo está causando esa hipertensión y hay que tratar esa causa. Entonces, la hipertensión secundaria está relacionada a una enfermedad y la enfermedad es la que causa la hipertensión. Puede ser un hipertiroidismo, afectación de la glándula tiroides, y eso es lo que está causando la hipertensión. El hipertiroidismo se caracteriza por causar taquicardia e hipertensión. Puede ser esa la causa. Afectaciones renales. Las enfermedades renales son la principal causa de hipertensión secundaria. Principal. Puede ser una estenosis de la arteria renal, puede ser una enfermedad renal crónica, algo renal que está causando. Cuando el paciente tiene una insuficiencia renal aguda, que es un evento transitorio, reversible, puede hacer hipertensión durante ese periodo. Se corrige la insuficiencia renal y se corrige la hipertensión. Alteraciones de la glándula suprarrenal. ¿Qué hormona se secreta en la glándula suprarrenal? La corticoides y hay uno principal, la aldosterona. La aldosterona es la hormona que regula la presión arterial. Si el paciente tiene un trastorno de la glándula suprarrenal, puede tener un hiperaldosteronismo y eso es lo que está causando la hipertensión. O puede tener un tumor de la glándula suprarrenal. Eso está causando la hipertensión arterial, porque ese tumor está sintetizando, secretando también aldosterona de forma independiente. Entonces está relacionado a esa patología. Tratamos el hiperaldosteronismo o tratamos ese tumor de la glándula suprarrenal y vamos a curar la hipertensión arterial porque era una hipertensión secundaria. Tenemos que tener causas identificables. Si estudiamos al paciente y no encontramos ninguna patología que justifique la hipertensión, ya no es una hipertensión secundaria, pasa a ser una hipertensión primaria. ¿En quiénes? En personas jóvenes, adultos jóvenes, niños, adolescentes y adultos jóvenes menores de 30 años. Si busco una patología que justifique mi hipertensión y no encuentro, voy a cambiar el nombre, ya no va a ser hipertensión secundaria. No hay nada que justifique, pasa a ser una hipertensión primaria, ¿entienden? Professora, mas no caso dessa hipertensão primária de adolescente antes de 30 anos, não entra os obesos. No. Hay que hacer la prueba terapéutica, el paciente debe hacer dieta, actividad física y bajar de peso. Mas ele não é uma hipertensão crônica, que já veio desde quando ele nasceu? Si se corrige, no, nadie nace hipertenso, nadie. Eso no es normal. La hipertensión en la niñez tampoco es normal. El niño que es obeso puede ser hipertenso, hay que corregir el sobrepeso y se corrige la hipertensión. Lo mismo en el adulto joven, antes de los 30 años. Si el paciente baja 10 kilos, hace actividad física, igual sigue hipertenso, hay que buscar causas secundarias. No se encontró ninguna causa secundaria, recién ahí podemos decir que es una hipertensión primaria. Pero antes de los 30 años tenemos la obligación de pensar siempre en hipertensión secundaria, a no ser que sea un paciente afrodescendiente.
pacientes de raza negra, específicamente los afroamericanos. Ellos sí hacen hipertensión primaria a partir de los 18, 19 años. O pacientes que tienen un mal estilo de vida y tienen ambos padres hipertensos, la carga genética. Medicamentos ou hormônio, por exemplo, vai cair na primária. Secundaria. Secundária? Secundaria. Las causas farmacológicas entran dentro de las secundarias porque vamos a retirar el fármaco y se va a curar la hipertensión. ¿En qué casos? Hay un fármaco que causa hipertensión secundaria a cualquier edad. En las mujeres, es un fármaco que consumen las mujeres. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos son una causa también importante y frecuente de hipertensión arterial en las mujeres en edad reproductiva. ¿Qué hacemos? Retiramos el fármaco, se cura la hipertensión. Ya vamos a ver enseguida todas las causas. Bueno, factores de riesgos no modificables, ya dijimos. La edad, el sexo, la raza y la carga genética. Mientras mayor sea el paciente, más probabilidad de tener una hipertensión primaria. Hasta más o menos 60 años. Pasando esa edad, ya debemos de pensar también en causas secundarias. El sexo y la raza. La hipertensión es más frecuente en el sexo masculino. Es más frecuente un varón, un hombre hipertenso que una mujer, hasta que la mujer entra en la menopausia. La carga hormonal es un factor protector de eventos cardiovasculares y para la hipertensión en las mujeres. Cuando la mujer entra en la menopausia, pierde ese factor de protección y la estadística se iguala. Ya no hay diferencia entre el sexo. Entonces, mujer menopáusica pierde esa protección y tiene el mismo factor de riesgo que un hombre. Doutora, se a mulher faz a reposição hormonal, mantém essa proteção? Se mantiene. Pero, ¿qué pasa? Por algo la mujer hasta cierta edad tiene esa alta carga hormonal y después ya no. ¿Cuál es el riesgo de la reposición hormonal? Tiene un riesgo. No es solo reponer hormonas. Aumenta la probabilidad de cáncer de mama. Entonces, le hacemos reposición hormonal para prevenir la hipertensión, pero le damos un riesgo mayor. Por eso es que hay que estudiar bien a quién le vamos a hacer reposición hormonal y a quién no. Si la mujer ya tiene historia de cáncer de mama en la familia, va a tener que lidiar con los síntomas. No a todos. La reposición hormonal no es para todas las mujeres, por ese factor de riesgo. Bueno, entonces, la hipertensión también tiene que ver la raza en los afroamericanos. En ellos sí, a edades tempranas, a partir de los 18, 19 años en promedio, ya se puede pensar en una hipertensión primaria. Y luego, antecedentes familiares, 50% por cada padre. Si tienen dos padres hipertensos, vayan haciendo ejercicio, comiendo saludable, porque tienen casi un 100% de probabilidad de ser hipertensos después. El envejecimiento. Las arterias envejecen. Por eso es que con los años va aumentando el riesgo de hipertensión, independientemente de si alguno de los padres o no es hipertenso. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre la arteriosclerosis, el envejecimiento arterial. La arteria va perdiendo la elasticidad, se va volviendo cada vez más gruesa, más rígida. Entonces ya no se puede contraer ni relajar de forma correcta. Y eso predispone también a la hipertensión. Por eso es que el paciente que es hipertenso, a los 40 años toma un fármaco, a los 50 ya está tomando 2, a los 60 ya necesita 3 fármacos antihipertensivos.
A los 70 ya necesita 4. Porque esto también influye para que vaya progresando la hipertensión. Es casi imposible encontrar un paciente que toma antihipertensivos desde los 40 años y que sigue tomando el mismo a los 80. Siempre vamos aumentando la dosis y también el tipo de fármaco. Dijimos que la enfermedad renal es la principal causa de hipertensión secundaria. Entonces, a partir de los 30 años, la función renal se va degenerando. El filtrado glomerular va disminuyendo 1 ml por año. Lo normal es 125 ml por día. Y a partir de los 30 años se pierde 1 ml por año. Si el paciente es tabaquista, si es obeso, se pierde mucho más rápido. Entonces la función renal tampoco ayuda. Se va deteriorando de forma fisiológica, es un desgaste fisiológico. Y si el paciente ya era hipertenso, también se le va a sumar una patología renal, un deterioro renal. La retención, bueno, entonces, ¿para qué sirve el riñón? ¿Cuál es la función renal? Sí, tiene que filtrar la sangre. ¿Y qué más? Sí, tiene una función de ultrafiltrado para eliminar sustancias de desecho. ¿Cuáles? La urea y la creatinina. También tiene que hacer un equilibrio del medio interno, una eliminación y una retención de sodio. A través de la función renal se regula la pérdida y la retención de sodio. Si el riñón está dañado, si la función de filtrado está dañada, ya no se elimina la cantidad suficiente de sodio y queda todo en el organismo. ¿Y qué hace el sodio? Retiene agua. Y el paciente tiene mucho líquido, mucha retención, y eso hace que aumente la presión arterial. ¿Cuál es otra función del riñón? La eritropoyesis, muy bien. La eritropoyesis para la formación de eritrocitos, para que la médula pueda producir eritrocitos. Si no hay eritropoyetina, la médula no va a producir eritrocitos. Otra función del riñón. No entiendo. Secreción de renina. Sí, también. El riñón controla el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, la aldosterona se secreta por la glándula suprarrenal y se regula con la función renal. La glándula suprarrenal puede liberar la cantidad necesaria de aldosterona y luego el riñón tiene que administrar. Otra función del riñón. La síntesis de vitamina D. Convierte la vitamina D en calcitriol, que es la forma activa. ¿Y para qué necesitamos vitamina D? Para una correcta síntesis del calcio. Interfiere para la función de resorción y absorción ósea. Entonces el riñón tiene muchas funciones. Una de ellas se altera y va a tener una repercusión sistémica, y una de esas repercusiones es la hipertensión. Bueno, la retención de sodio también contribuye para mantener la hipertensión. El paciente que ya tiene un problema, ya es hipertenso, 70 años, ya tiene una falla renal y no limita el consumo de sodio, no hace una dieta hiposódica, es un paciente que no importa cuánto antihipertensivo le agreguemos, va a estar hipertenso siempre. Bueno, la raza y el sexo ya dijimos, es más frecuente en el varón, hasta que la mujer alcanza la menopausia, ahí se iguala a la estadística, tienen el mismo riesgo. Tiene mayor frecuencia, es más prevalente en la raza afroamericana, y también los afroamericanos tienen mayor sensibilidad a la sal.
Ellos hacen ingesta de pequeñas cantidades de sodio y ese sodio queda retenido, ya no se excreta. Tienen mayor sensibilidad a la sal. También tienen mayor prevalencia de obesidad. Y el factor genético, que obviamente se va a ir heredando de generación en generación, la carga genética. Bueno, entonces, para que un paciente pueda ser hipertenso, se tienen que juntar varios factores. La carga genética, y también tiene mucha importancia el factor ambiental. Si el paciente ya tiene esa predisposición genética y trabaja en algo que es muy estresante para él, ¿qué va a pasar con la presión arterial? El paciente está todo el tiempo bajo estrés, tiene sobrecarga laboral y ya tiene la carga genética alta para hipertensión. Tiene mayor riesgo de desarrollar esa hipertensión. Y luego tenemos al síndrome metabólico, y recuerden bien esta imagen. En la proyección no se ve bien, pero en la clase sí. Bueno, ¿qué es el síndrome metabólico? El nombre ya dice, es un síndrome. El síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Síntomas es todo lo que siente el paciente, signo es todo lo que el médico va encontrando con el examen físico o con pruebas de laboratorio. Entonces eso sumado nos da un síndrome. Y el síndrome metabólico es importante también cuando hablamos de hipertensión, porque el paciente ya puede ser hipertenso o puede tener factores que van a predisponer a la hipertensión. Y cuando hablamos de síndrome metabólico tenemos en cuenta 4 estados o patologías. Tenemos a la hipertensión, la resistencia a la insulina, la obesidad, pero la obesidad central, y la dislipidemia. Esos son los 4 componentes del síndrome metabólico, no olviden. Hipertensión, resistencia a la insulina, obesidad central y la dislipidemia. ¿A partir de cuánto ya hablamos de hipertensión? La nueva actualización dice presión mayor a 120. Eso ya se considera hipertensión. La resistencia a la insulina, una glicemia mayor a 100, glicemia en ayunas mayor a 100. La circunferencia abdominal para el hombre mayor a 100 y para la mujer mayor a 90. Y la dislipidemia, variaciones, un aumento en el colesterol, VLDL, o aumento de triglicéridos, o disminución del colesterol HDL, menor a 40. Pero lo que tienen que saber son solo estos. ¿Cuáles son los componentes del síndrome metabólico? Hipertensión, obesidad central, resistencia a la insulina y la dislipidemia. ¿Cuáles son nuestros factores modificables? No modificables ya dijimos, edad, sexo, raza y el factor genético. Y en los factores no modificables tenemos a la dieta. ¿Qué es lo que influye? El consumo excesivo de sodio, potasio, grasas y colesterol. Los lípidos en sangre, ¿cómo está nuestro perfil lipídico? ¿Cómo está el recuento de colesterol? ¿Cómo está el recuento de triglicéridos? Consumo de tabaco. El paciente tabaquista tiene mayor riesgo de muchas patologías, no solo la hipertensión. Son muchas las patologías que el paciente se agrega por el simple hecho de fumar. Consumo de alcohol también. Hay una relación directa entre el consumo de alcohol y la hipertensión. La actividad física, yo entro en este grupo. La nula actividad física, la falta de ejercicio también predispone a la hipertensión, y el peso corporal, el sobrepeso y la obesidad. Son factores
modificables. Todo esto se puede mejorar, se puede condicionar perfectamente al paciente trabajando los factores de riesgos modificables. Y tenemos las vías que regulan la presión arterial. El más importante es el eje, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema se encarga de regular la presión arterial. Si esto funciona correctamente, la presión va a subir solamente en condiciones específicas, después de mucha actividad física, cuando el paciente está con mucho dolor, cuando el paciente está bajo mucho estrés. En esas condiciones, la presión va a subir, es normal, porque el paciente está bajo una situación de estrés y es normal que en una situación de estrés el cuerpo, el organismo aumente el consumo metabólico, aumenta la tasa metabólica. Eso hace que aumente también todo, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la presión arterial, la frecuencia respiratoria también. Porque hay un aumento del consumo energético, pasa esa situación de estrés y la presión se tiene que normalizar. Un paciente que está con mucho dolor, una fractura de una extremidad, es normal que esté con taquicardia y que esté hipertenso, que la presión suba un poco más de la basal. Es normal. Pero esto se tiene que encargar que después de que termine el estímulo, la presión se tiene que normalizar sin la necesidad de un fármaco. Le damos al paciente analgésicos y la presión tiene que bajar. Eso es lo normal. Cuando tenemos una falla en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el paciente está hipertenso todo el tiempo. Es una hipertensión, como decía al inicio de la clase, sostenida, permanente. Y ahí decimos que el paciente es hipertenso. Luego tenemos el mecanismo del péptido natriurético. El péptido natriurético tenemos la síntesis y la secreción en dos sitios, a nivel de las aurículas, que es el péptido natriurético auricular, y a nivel cerebral también, el péptido natriurético cerebral. ¿Para qué es el péptido natriurético? Regula el equilibrio entre el sodio y el agua. Cuando el paciente está con una retención de líquido, está con sobrecarga, se libera mayor cantidad de péptido natriurético para tratar de compensar y equilibrar esa sobrecarga que está teniendo el paciente. Y si esto no logra compensar, entra en una fase de retroalimentación positiva. Más sobrecarga tiene el paciente, más péptido se libera. Más sobrecarga, más péptido. Por eso es muy útil cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca. Queremos saber si el paciente está con dificultad respiratoria por una insuficiencia cardíaca o por una enfermedad pulmonar, le pedimos un péptido. Si el péptido está aumentado, es por sobrecarga. El paciente está con retención de sodio y agua. El péptido natriurético está normal, es causa pulmonar. Entonces, esto nos hace el diagnóstico diferencial. Luego tenemos la activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático también se activa en ciertas condiciones. Ejemplo del dolor nuevamente. Cuando el paciente está con mucho dolor, el sistema simpático también se activa y el paciente empieza a tener taquicardia. Tenemos una falla. Esto nos va a causar, ¿qué es lo que causa el sistema nervioso simpático? Causa una vasoconstricción y taquicardia. Entonces, si tenemos una falla aquí, el paciente va a tener hipertensión porque todo el tiempo va a tener vasoconstricción y eso aumenta la resistencia vascular y ese aumento de la resistencia vascular es lo que va a causar la hipertensión. Y por último tenemos una disfunción de las células endoteliales. Alteración de la función del revestimiento vascular. Hay demasiada liberación de endotelina y eso también causa un aumento de la presión arterial. Entonces, tenemos 4 mecanismos principales por los que puede aumentar la presión arterial. El paciente puede tener déficit de un mecanismo o puede tener de varios.
que es lo más común en el hipertenso crónico. No estoy hablando muy rápido, ¿no? Son las 7, tenemos 1 hora. Luego tenemos a la sensibilidad a la sal. Hay personas que tienen mayor sensibilidad a la sal. Y en este tipo de personas influye mucho la dieta hiposódica. Le pedimos al paciente que retire la sal de la dieta y la hipertensión mejora. En cambio está el paciente que va a llegar al consultorio y les va a decir: doctor, yo no sé por qué me sube tanto la presión porque yo hace años que no consumo sal. Entonces vamos a pensar ya en otras causas. Tenemos falla en otros sistemas compensadores. Tal vez el paciente está todo el tiempo con una insuficiencia cardíaca leve y eso es lo que está causando la hipertensión. Le vamos a dar diuréticos y la hipertensión mejora después de que le agregamos diuréticos. Luego tenemos a la natriuresis por presión. Esto ya es un problema renal. No se puede eliminar la cantidad correcta de sodio, porque esa es una función importante del riñón, eliminar el sodio. Si el sodio no se elimina suficientemente, el paciente va a tener hipertensión. Y el sodio que retiene, ¿con qué se acompaña el sodio? Es un osmótico de agua. Y el paciente, aparte de tener retención de sodio, también está sobrecargado y tiene edemas. El edema puede ser visible en miembros inferiores o no. Puede ser un poco más leve y causar solamente congestión pulmonar. Y mientras más empeora el cuadro, ahí sí el paciente ya tiene edema, está en anasarca y tiene mucha sobrecarga pulmonar. Y esto es lo que se recomienda. Todo paciente hipertenso tiene que limitar la ingesta de sal, de sodio en la dieta. Por eso yo no quiero ser hipertensa. Mi miedo es ser hipertensa, diabética y celíaca, esas 3 patologías. Y mi familia todos son hipertensos y yo no hago actividad física. Bueno, la dislipidemia. La dislipidemia es un factor muy importante, muy influyente para la hipertensión arterial. Dijimos que todo lo que pueda causar un aumento de la resistencia vascular va a causar hipertensión. Entonces la vasoconstricción causa hipertensión. Pero ¿qué pasa cuando hay placas de ateroma en el lumen arterial? Esto, ¿ven? Esto es grasa. Aumenta la resistencia también, porque las placas se adhieren a la pared del vaso, disminuyen el diámetro para el flujo sanguíneo y, ¿qué es lo correcto? A menor diámetro, mayor presión. Por eso hay pacientes que son jóvenes y están hipertensos, le pedimos un perfil lipídico y está altísimo. Hay una dieta que hace que aumente muchísimo el colesterol y los triglicéridos. Por eso hay que hacer un control periódico. La dieta cetogénica. Eso aumenta bastante el nivel de colesterol. Y cuando el nivel de colesterol y triglicéridos está alto, hay acumulación de lípidos en el endotelio vascular, en el lumen arterial. Bueno, entonces, la placa de ateroma va a disminuir el lumen de nuestra arteria, eso va a aumentar la resistencia vascular y va a causar un aumento de la presión arterial. ¿Cuándo vamos a sospechar en que esta es nuestra causa de hipertensión? Cuando tenemos niveles de colesterol muy alto, colesterol o triglicéridos. ¿Qué colesterol? El LDL o el VLDL, esos colesteroles. Y la disminución del colesterol HDL se asocia a mayor riesgo de hipertensión. El colesterol HDL, ¿recuerdan? ¿Es el colesterol de qué tipo?
el bueno, y es el que confiere un factor protector contra la hipertensión y contra eventos cardiovasculares. El paciente puede tener colesterol normal y triglicéridos normales, pero el HDL muy bajo. Eso predispone a hipertensión y a eventos cardiovasculares. ¿Cuánto es lo ideal? Mayor a 40. Eso es lo ideal, mayor a 40. Mientras más alto, mejor. Vamos a disminuir el colesterol, LDL o VLDL y los triglicéridos con la dieta. ¿Y cómo aumentamos el colesterol HDL? Este grupo se corrige con la dieta. Si está demasiado alto, le vamos a dar también fármacos antidislipemiantes a este grupo. Dieta, ejercicio y si es necesario, fármacos. ¿Y el HDL? ¿Cómo vamos a aumentar? Actividad física. Actividad física. La dieta no va a mejorar. Fármacos no va a mejorar. Pueden tomar 100 toneladas omega 3 si quieren. Pero si no hacen actividad física, ¿cómo? El HDL, está demostrado que el colesterol HDL solo aumenta con actividad física y no se necesita una actividad física intensa. El paciente puede hacer caminatas, pero se tiene que mover. El único día que yo hago actividad física es los jueves, porque tengo que pasar de una aula a otra, subir, bajar escaleras. El único día. Entonces, el HDL se aumenta solamente con actividad física. Podemos dar fármacos omega 3, podemos dar estatinas también, una dieta saludable, pero no va a servir de mucho si no se hace actividad física. Y no se necesita una actividad física intensa, con caminatas es suficiente. Si están todo el día sentados, tienen que levantarse, caminar un poco y luego volver a estudiar. Porque esto es lo que va a proteger nuestros corazones de la hipertensión y de los infartos. Es muy importante el colesterol HDL. Yo me controlo mi colesterol HDL 2 veces al año. No hago actividad física, pero pongo toda mi fe en que va a estar normal cada vez que me hago el control. Hasta ahora me resultó. Bueno, el tabaquismo y la hipertensión. El tabaquismo está asociado con el desarrollo de hipertensión. Entonces, paciente tabaquista ya se tiene que mentalizar que probablemente no va a tener cáncer de pulmón porque no es tan frecuente como se cree. Predispone, pero no es frecuente el cáncer de pulmón relacionado con el tabaquismo. Hay muchas patologías más prevalentes, como la hipertensión, los eventos cardiovasculares, el ACV, la insuficiencia vascular periférica, la falla renal. La gente que fuma tiene miedo del cáncer de pulmón y no piensa en todas las demás patologías que están asociadas. Entonces, la primera patología que ya mencionamos ahora es la hipertensión arterial. El paciente tabaquista tiene mucha más probabilidad de ser hipertenso que un paciente que no es tabaquista. ¿Qué pasó, Mateus? No es muy frecuente, es raro. Es bastante raro ver pacientes tabaquistas con cáncer de pulmón. Pueden tener muchas patologías. Lo más frecuente es, lo que yo más vi hasta ahora, es pacientes que pierden una extremidad, la pierna. No tienen cáncer de pulmón, pero sí pierden la pierna. O llegan a la diálisis. Y el único factor de riesgo era el tabaquismo. ¿Tabaco o otras? ¿Cómo? ¿Son tabaco o otras? En realidad lo que causa es la nicotina.
causa un aumento de la viscosidad de la sangre y eso hace que haya que el paciente tenga un evento inflamatorio crónico. La sangre es viscosa, más espesa. Entonces hay una mala circulación. ¿Y qué tenemos en cuenta para la resistencia vascular? La pared del endotelio, el diámetro y la viscosidad de la sangre. Esos son los componentes, ¿recuerdan? Fisiología. La pared, el diámetro y la viscosidad. Eso determina la resistencia vascular. Bueno, el paciente tabaquista tiene cambios inflamatorios relacionados a las toxinas. También tiene mayor predisposición para la aterosclerosis. Entonces el paciente tabaquista puede no tener un perfil lipídico muy alterado, pero igual tiene mayor predisposición a la formación de ateromas, placas de ateromas, por esa viscosidad de la sangre. Y aquí está la pregunta que me hicieron. Se puede extender a otras formas de consumo de tabaco, además de fumar cigarrillos, no necesariamente a través del cigarrillo. Los cigarrillos electrónicos, el pot, también tiene nicotina y es peor que fumar un cigarrillo, porque no se puede medir la cantidad, no se puede dosificar. Lo que el cigarrillo causa en un año en un pulmón, en 10 años, perdón, está demostrado que el pot ya puede causar en un año. Se acorta, tiene una buena fragancia, un gusto agradable, porque Mateus está así. Aprobando. Entonces no se puede dosificar y causa mayor daño que el cigarrillo. Para que tengan en cuenta. Ele pegou até uma coca. Mateo está aquí enfrente con el signo de Damascus. ¿Cómo es el signo de Damascus? ¿No vieron? En la insuficiencia aórtica severa. El signo de Damascus, tienen que saber, el signo de Damascus se ve en la insuficiencia aórtica severa y se conoce como el signo de aprobación o de indicación. Cuando el paciente ya tiene una insuficiencia aórtica muy severa, tiene un movimiento involuntario de la cabeza todo el tiempo. Este es el signo de Damascus. El paciente está sentado y está con la cabeza así. Está hablando y habla así. Y se debe a la insuficiencia aórtica severa. Si ven un paciente así, que está sin hablar, sin hacer nada y está con la cabeza así, ese paciente tiene una insuficiencia aórtica severa y se llama signo de Damascus o de indicación o aprobación, porque está así el paciente. Parece que está aprobando todo lo que se le dice. Bueno, volviendo al tabaquismo. Es un factor de riesgo independiente para arteriopatías coronarias y debe evitarse. No es una causa directa de hipertensión, pero predispone. Es una causa predisponente. El consumo de alcohol tiene una relación directa, esto sí, a diferencia del tabaco, el alcohol sí tiene una relación directa con la hipertensión y depende de la cantidad. Mientras más consumo diario de alcohol tenga el paciente, más hipertenso va a ser. El 10% de la población hipertensa se debe al consumo excesivo de alcohol. 10% de la población mundial, de los hipertensos. Es muy alto, 10% es muy alto. Es un porcentaje muy alto. ¿Cómo mejoramos la hipertensión? Disminuyendo el consumo de alcohol. Sí, es alcohol. No dice cerveza, es alcohol. E não seria diz que tem uma relação com o coração e é bueno para o coração? Es bueno para prevenir los síndromes coronarios, el infarto, no la hipertensión. Y por eso
Por eso dice que está relacionado con la cantidad. ¿Cuánto hay que beber de vino para que cumpla esa función protectora? No es una copa. Es media copita. Media copita. Esa es la cantidad. No es una copa. Entonces, porque si toman una botella de vino por día, van a ser hipertensos. Va a ocurrir lo opuesto. Entonces, la relación de la hipertensión con el consumo de alcohol está directamente relacionado y también con la cantidad. Con la cantidad, tiene mucho que ver con la cantidad. Só para com a questão do, por exemplo, o álcool, o tabagismo e o álcool, os dois fazem mal, certo? Sim. O álcool não é mais nocivo até que o tabaco e ele tem um uso social muito mais livre? Tipo, a mesma demonização que fizeram do tabagismo para o álcool deveria ser também? Sí, también. El alcohol causa más, es verdad lo que dice él, el alcohol causa más daño que el tabaco. El tabaco lo que causa es predisposición a muchas patologías. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente fuma 10 cigarrillos por día, por 10 años, tiene riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, hipertensión, arteriopatías, problemas renales. Tiene riesgo, pero si una persona consume más de 600 ml diarios, va a desarrollar una cirrosis hepática. No es que tiene riesgo de desarrollar, va a desarrollar, ahí está la diferencia. Con el tabaco hablamos de riesgo, pero con el alcohol sabemos que si el paciente consume más de 600 ml diario de alcohol, va a desarrollar una falla hepática. No tiene forma de salvarse, va a desarrollar esa falla hepática, sí o sí. 600 ml es el límite. Para las mujeres es mucho menor. La mujer tiene menor tolerancia al alcohol, sistémicamente, fisiológicamente. Entonces, un hombre necesita de 600 ml diarios para hacer una falla hepática y la mujer 400. Entonces tienen que medir, si están consumiendo alcohol de forma diaria, tienen que medir cuánto están consumiendo. 600 ml, ¿cuántas latas son? Só duas é para começar. No, tiene que ser diario. El consumo, silencio, ese consumo de alcohol tiene que ser diario. 600 ml diario o 400 para la mujer de forma diaria. Si un paciente consume alcohol de forma diaria, ya es un paciente etilista. Tengan en cuenta eso. Consumo diario de alcohol ya es un paciente etilista. Y el paciente que consume alcohol grandes cantidades, sí o sí, cada fin de semana. Sí o sí. No, él es el paciente que no deja pasar ni un sábado y domingo sin tomar alcohol. Y consume grandes cantidades. El consumo reducido, limitado, no. Pero es el paciente que toma 15 litros en un fin de semana, él solo. Toma, hay pacientes que toman 3, 4 packs de cervezas ellos solos en un fin de semana. Entonces recupera todo lo que no se tomó durante la semana. Es lo mismo.
isso a gente está falando só da parte fisiológica. Se a gente falar que o álcool tem um problema social também, Sim, das outras coisas, acidente que a pessoa vai correr, ou a pessoa vai brigar, vai na casa, vai brigar com a mulher, vai ter tudo. Fora todo outro problema, tem um problema da saúde também. Creo que aquí tenemos un pro-tabaquismo. Eu trabalhei muitos anos. Bueno, pero los dos hábitos son malos, el tabaquismo y el etilismo. Hablamos de etilismo con un consumo diario de alcohol. Paciente que tiene que tomar alcohol todos los días. No toma alcohol 1 o 2 días y ya tiene cambios conductuales. Está más irritable, es más agresivo, hace crisis de abstinencia. Ese ya es un etilista. Bueno, el consumo moderado de alcohol se relaciona con un efecto cardioprotector. No dice contra la hipertensión. Al hablar de cardioprotector estamos hablando de los eventos cardiovasculares. Y ahí es donde entra el vino. Pequeñas cantidades. Media copita. Entonces, también es importante investigar qué tipo de bebida alcohólica está consumiendo el paciente. Si es una bebida fermentada o es una bebida destilada. Las bebidas destiladas tienen mayor porcentaje de alcohol que las fermentadas. No es lo mismo que el paciente tome 3 vasos de cerveza todos los días a que tome 3 vasos de whisky todos los días. La concentración de alcohol es mayor. Cuando hablé del tabaco vi gente que estaba así. Y ahora que estoy hablando del alcohol están bien quietitos. Bueno, entonces el tabaquismo y el alcohol son factores de riesgos modificables que tienen una repercusión sobre la presión arterial. La actividad física también, yo entro en este grupo. El paciente que no realiza actividad física tiene mayor predisposición a la hipertensión. El paciente que realiza ejercicio físico regular tiene la presión más baja, tiene una mayor regulación de los lípidos y tiene un riesgo cardiovascular disminuido. Entonces hay que hacer ejercicio, actividad física. No hace falta una actividad física muy intensa. Y la obesidad, tenemos 2 tipos de obesidad y la obesidad central es la que nos importa para hablar de hipertensión y riesgo cardiovascular. Obesidad central. ¿Cómo es la obesidad central? El paciente que solamente tiene la circunferencia abdominal aumentada, solo el abdomen. Y si ustedes se fijan en el abdomen del etilista, ¿cómo es? El etilista crónico es pura barriga y las piernas delgaditas, brazos delgados y el abdomen bien prominente. Esa es una obesidad central. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de obesidad central? Tenemos que medir la circunferencia abdominal. Vamos a medir la circunferencia abdominal y la circunferencia de la cadera. Y vamos a hacer una división. Hay que hacer una división y tiene que ser un resultado positivo. Si es negativo, quiere decir que el abdomen está mayor. Y la obesidad general es diferente. Es el paciente que es completamente obeso. No solamente el abdomen, las piernas, la cadera, los brazos. Entonces así hacemos el diagnóstico diferencial. Y el paciente que solamente tiene el abdomen aumentado de tamaño tiene mayor riesgo de hipertensión y de eventos cardiovasculares. Este paciente. Y este es el paciente que entra dentro de nuestro síndrome metabólico. A ese paciente le vamos a incluir y le vamos a ver. Bueno, el paciente tiene la circunferencia abdominal aumentada, tiene ya un factor
Para el síndrome metabólico, le vamos a pedir estudios de laboratorio. Tiene una glicemia en ayuna mayor a 100, 2 factores para un síndrome metabólico. Tiene el colesterol alto, 3 factores. A partir de 3 factores, ya hablamos de un riesgo cardiovascular aumentado. El paciente es hipertenso, cumple con los 4 criterios. Es hipertenso, circunferencia abdominal aumentada, tiene resistencia a la insulina y tiene una dislipidemia. Tiene un alto riesgo de hacer un infarto. Por eso es importante, cuando vemos en consultorio a este paciente, hacer un control, un chequeo exhaustivo para hacer la prevención primaria. La prevención primaria es cuando tratamos al paciente antes que llegue la enfermedad. En este momento hay que tratar al paciente para que no tenga un infarto más adelante. Una vez que tiene el infarto, ya hacemos prevención secundaria o terciaria, limitamos el daño, tratamos la secuela. El tejido adiposo. El tejido adiposo también es importante porque regula también el factor, el componente hormonal. Tenemos a la leptina, que es una hormona que se secreta de los adipocitos, a partir del adipocito. Mientras más tejido adiposo tenga el paciente, mayor leptina va a liberar, y esta hormona actúa a nivel del hipotálamo y eso hace que aumente la presión arterial. Por eso es que el paciente con sobrepeso o el paciente obeso tiene más predisposición de ser hipertenso, y si ya es hipertenso tiene más resistencia al tratamiento farmacológico, necesita de una múltiple terapia, doble terapia, triple terapia con fármacos para regular la presión arterial. Luego tenemos a los ácidos grasos libres, que tenemos altas concentraciones en las personas obesas, y esto hace que actúe a nivel del sistema nervioso simpático, y el paciente tiene el sistema nervioso simpático activo todo el tiempo y hace vasoconstricción constante, y todo el tiempo está hipertenso el paciente. El sistema renina, angiotensina, aldosterona también se activa mediante los adipocitos del sistema nervioso, los adipocitos del paciente que es obeso. Entonces, mientras más tejido graso tenga el paciente, más se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No va a estar activo solo en situaciones de estrés, va a estar activo todo el tiempo, y el paciente va a estar hipertenso. Salud. Y la aldosterona, el tejido adiposo aumenta la concentración de aldosterona. Cuando el paciente es obeso, la superficie corporal es mayor y la glándula suprarrenal interpreta que se necesita mayor cantidad de aldosterona y se liberan grandes cantidades. ¿Y qué hace la aldosterona? Que la presión arterial suba. Causa una mayor retención de sodio y de agua, y el paciente es obeso, tiene mucha retención de sodio y agua y tiene la presión alta. La apnea obstructiva del sueño también es una causa de hipertensión. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? ¿Cuándo vamos a pensar que el paciente tiene apnea obstructiva del sueño? ¿Obstrucción de la vía aérea? Sí, es una obstrucción mecánica de la vía aérea superior, alta. Sí, es el paciente que ronca, pero no precisamente solo el ronquido. Sí, es el paciente que está roncando intensamente, está con mucho ronquido y después hay un silencio y el paciente hace esto y vuelve a roncar nuevamente. Hace una apnea. Ese momento en que el paciente quedó en silencio está haciendo una apnea. El cerebro no se está perfundiendo y eso causa una
hipoxia cerebral transitoria y esa hipoxia causa un aumento de la presión arterial. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Para tratar de que mayor cantidad de flujo llegue al cerebro. Es un mecanismo compensatorio de esa hipoxia que está haciendo el paciente. Mientras más prolongada sea la apnea, más hipertenso va a ser el paciente. ¿En qué tipos de pacientes vemos esto? Sobre todo, otra vez, aquí vemos ya el abdomen del paciente. Pacientes que tienen el abdomen muy prominente, obesidad central y aparte de eso, un cuello muy corto. ¿Y qué pasa? Cambian de posición, el abdomen al acostarse comprime el diafragma y el paciente hace apneas, tiene ronquidos y hace una pausa. Esa es la apnea. Paciente que ronca toda la noche está hipoperfundiendo el cerebro. ¿Por qué? El aire está pasando por la vía aérea superior con mucha dificultad. Por eso se produce el ronquido. Y la apnea aparece cuando el paciente deja de roncar. Ahí está el peligro. Deja de roncar y luego toma el aire, toma impulso. A veces se despiertan. Esa apnea es la que despierta al paciente. El cerebro como que es hora de despertarse o algo va a pasar y se despierta al paciente. Y en otras ocasiones el paciente no despierta, solo toma aire y vuelve a continuar con el ronquido y luego otra vez otro silencio. Esa es la apnea. Entonces, la apnea obstructiva del sueño también causa hipertensión. Se llama SAOS en español. Síndrome de apnea obstructiva o SAO. Lo normal es que la presión disminuya durante la noche y madrugada. Disminuye el requerimiento basal y tiene que disminuir la presión arterial. Eso es lo normal. En los pacientes que tienen ronquido o apnea obstructiva del sueño, la presión se mantiene normal o aumenta durante la noche y la madrugada. Eso no es normal. En estos pacientes es muy útil el MAPA, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Le colocamos el dispositivo que controla la presión durante 24 a 48 horas. Luego sacamos el dispositivo y controlamos el registro para ver en qué hora del día la presión subió y en qué hora se mantuvo normal. Y lo esperado es que disminuya durante la noche y madrugada. Pero en estos pacientes no va a ocurrir. Bueno, hipertensión secundaria. Estamos en la mitad. Vamos a dar solamente la parte renal, después terminamos, ¿está bien? Bueno, la hipertensión secundaria siempre está relacionada a patologías, enfermedades y fármacos. No todos los fármacos, algunos fármacos. Entonces, enfermedad y fármacos. La apnea obstructiva no entra en este grupo, tampoco el tabaquismo ni el etilismo. Eso no. Esos son factores que predisponen a la hipertensión, pero del tipo primario. Hipertensión secundaria relacionada a patologías y fármacos. La principal causa de hipertensión secundaria es la enfermedad renal. ¿Qué causa hipertensión? Es importante, les voy a aclarar porque el año pasado hubo mucha confusión con grupos anteriores. La diabetes no causa hipertensión secundaria. Lo que la diabetes causa es una nefropatía diabética y la nefropatía diabética es la que causa una hipertensión secundaria. Ese es el orden. La diabetes no causa hipertensión. Lo que causa la hipertensión es la nefropatía, el daño renal causado por la diabetes. Eso es lo que causa una hipertensión secundaria. La diabetes no. Entonces, enfermedad renal, tenemos a las afectaciones de la corteza suprarrenal, los feocromocitomas. El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino que libera catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? La aldosterona. El feocromocitoma libera grandes cantidades de aldosterona, independiente a la corteza suprarrenal.
La coartación de aorta es una malformación vascular. ¿Qué ocurre en la coartación de aorta? Es una transposición de grandes vasos. La arteria pulmonar puede pasar, esta es la aorta, encima de la aorta, y eso comprime la arteria aorta, disminuye el lumen vascular desde el inicio, desde la raíz de la aorta, y eso causa una hipertensión sistémica. Anticonceptivos orales en mujeres jóvenes en edad reproductiva y drogas y medicamentos. La cocaína, las anfetaminas y los simpático-miméticos. Esos son los fármacos que pueden causar una hipertensión secundaria. Encontramos la causa, tratamos la causa y el paciente se cura de la hipertensión. Nunca más necesita antihipertensivos. La hipertensión secundaria es la hipertensión que se cura. La hipertensión primaria no. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico de hipertensión primaria? Una vez que descartamos todas las causas secundarias. Descartamos todas estas patologías, todo estaba correcto, el paciente es entonces un hipertenso primario. ¿En quiénes vamos a buscar estas patologías? Menores de 30 años y mayores de 60. En ese grupo. No quiere decir que el paciente tiene 60 años, voy a buscar una hipertensión secundaria, pero el paciente ya era hipertenso desde los 40. Esa es una hipertensión primaria. Es el hipertenso que a los 60 años, 65 años, comienza a tener hipertensión por primera vez. En ese grupo de personas tenemos que pensar causas secundarias. Y en el adulto joven, menor de 30 años. Ese es el adulto joven, menor de 30 años, pero que vamos a investigar antes, factor genético y la raza. Si es un afroamericano de 25 años, es probable que sea una hipertensión primaria y no una secundaria. Bueno, hipertensión renal. ¿Cuáles son los daños renales que nos pueden causar una hipertensión secundaria? Casi todos. Una afectación glomerular, una insuficiencia renal aguda, una obstrucción de las vías urinarias. Podemos tener daño de la estructura del riñón o daño de la función renal. Eso nos va a causar una hipertensión secundaria. Las afecciones renales crónicas también. La pielonefritis crónica. ¿Qué es la pielonefritis? La pielonefritis es la inflamación crónica del riñón. El paciente que hace infecciones urinarias a repetición, pielonefritis a repetición, causa un daño crónico en el riñón y eso puede causar una hipertensión secundaria. Las nefropatías poliquísticas, la poliquistosis renal, es cuando el paciente tiene múltiples quistes, muchos saquitos de agua en todo el riñón. Eso es una afectación grave hereditaria que causa daño renal crónico y es una causa también frecuente de hipertensión renal. La nefropatía diabética, el daño renal, secuela de la diabetes y la enfermedad renal en etapa terminal. El paciente enfermo renal crónico en estadio 5 que ya necesita diálisis. Esa es la enfermedad renal en etapa terminal, estadio 5, cuando el paciente ya se dializa. Bueno, la hipertensión renovascular es una causa, es la más frecuente entre todas las antes mencionadas. ¿Y qué es lo que causa? Hay un daño de la arteria renal. La arteria renal es una sola arteria de gran calibre que llega a los riñones de ambos lados. Y el daño de esta arteria es la principal causa de hipertensión secundaria. Por eso cuando tenemos un paciente joven, hipertenso, lo primero que le vamos a pedir es una ecografía de vasos renales para ver cómo está la permeabilidad, la resistencia vascular de la arteria renal.
Si la arteria renal está sana, a partir de ahí empezamos a buscar otras patologías. Pero una ecografía renal es lo primero que se pide a un paciente con sospecha de hipertensión secundaria. Cuando tenemos daño de la arteria renal, podemos tener una disminución del flujo por una esclerosis. Ven, aquí no hay placa de ateroma. Lo que hay es una esclerosis, una fibrosis de la arteria renal, que puede estar relacionada a múltiples patologías. El lupus causa una esclerosis de la arteria renal. La hipertensión también, la hipertensión crónica. Las enfermedades del tejido conectivo o conjuntivo. Las esclerodermias. Todo eso causa una fibrosis de la arteria renal, una disminución del calibre y un aumento de la resistencia. Bueno, liberación excesiva de renina o de angiotensina 2. Y también la liberación excesiva de aldosterona. ¿Qué es lo que causa la aldosterona? Cuando la aldosterona se libera en grandes cantidades, hay un aumento de la presión arterial. ¿Y qué pasa cuando la presión está alta? A nivel sistémico, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente está hipertenso? Por eso es grave la hipertensión. El corazón late más rápido, se contrae con más fuerza y también los vasos. Hay que recordar que las arterias tienen una capa muscular. ¿Y sí, qué es el músculo? Cuando quieren ser musculosos, ¿qué hacen? Van al gimnasio. ¿Y qué hacen en el gimnasio? ¿Qué tipo de entrenamiento? De fuerza. Se ejercita el músculo y el músculo empieza a hipertrofiarse. Y ocurre lo mismo con el músculo de las arterias. Las arterias, cuando el paciente está con la presión muy alta, se contraen con mucha fuerza. Y cuando este músculo aumenta de tamaño, ¿qué pasa? Se disminuye el calibre. Y esa disminución del calibre, ¿qué causa? Mayor resistencia. Y la mayor resistencia, mayor fuerza. Y la mayor fuerza, y se va disminuyendo el calibre. Mientras más capa muscular tenga la arteria, más va a ocurrir ese proceso. Y la arteria renal es una arteria de gran calibre. Es una arteria grande. Y cuando el paciente ya tiene la disminución, el lumen muy disminuido, el flujo ya es turbulento y se puede auscultar como un soplo. Auscultamos el abdomen del paciente al costado del ombligo y el paciente tiene un soplo a ese nivel. ¿Por qué? Es la arteria renal la que se está auscultando ahí, que tiene flujo muy turbulento porque el calibre está muy disminuido. Entonces, auscultamos el abdomen del paciente y tiene un soplo en el abdomen. El soplo cardíaco es lo mismo, es el flujo turbulento pasando a través de las válvulas. Ese es el soplo cardíaco. Flujo turbulento pasando a través de las válvulas cardíacas. Soplo en abdomen es flujo turbulento en la arteria renal. Bueno, la enfermedad renovascular, la hipertensión renovascular, es más frecuente en adultos mayores. ¿Por qué? Por la arteriosclerosis. Dijimos que la arteriosclerosis, el envejecimiento fisiológico de las arterias, contribuye, es un factor de riesgo también para la hipertensión. Y es más frecuente en el adulto mayor. Está asociada a comorbilidades como placas de ateroma y causa una estenosis de la arteria renal. Y esa estenosis es la disminución del diámetro y eso es lo que se ausculta como un soplo en el abdomen. Cuando tengan la oportunidad, si tienen un paciente adulto mayor que es bien delgado, tienen que auscultar. Cuando el paciente es obeso es difícil, pero en el paciente que es bien delgado y ya tiene una estenosis de la arteria renal se ausculta con facilidad. Los abuelitos. La enfermedad renovascular también es más frecuente en mujeres y se presenta entre los 30 y 50 años. Esto cuando ya es la enfermedad propiamente dicha.
Tenemos una enfermedad renovascular que es la causa de nuestra hipertensión. Tenemos la enfermedad vascular no inflamatoria y otra vez tabaquismo. Y el tabaquismo tiene mucha afectación vascular. Mateus me está mirando con cara de desaprobación. Bueno, y hasta ahí. Después vamos a ver las otras causas, las hormonales.